Initializing system. Connecting users. Synchronizing data. Welcome everyone. Are you ready? This is the new generation. The future starts now. Innovation is loading. The next experience is about to begin. Stay connected. Starting in 3, 2, 1. El entorno empresarial cambió. Hoy las decisiones se toman en tiempo real. Los equipos trabajan desde cualquier lugar. Y la información se mueve más rápido que nunca. Pero mientras la tecnología avanza, muchas empresas siguen operando con estructuras fragmentadas. El reto ya no es tener herramientas, es integrarlas, es protegerlas, es hacer que cada inversión tecnológica tenga un propósito claro. Infraestructura, seguridad, colaboración, automatización. Todo debe trabajar como un solo ecosistema. En IONET diseñamos soluciones tecnológicas integrales. Desde licenciamiento estratégico y ecosistemas Microsoft, hasta infraestructura tecnológica y hardware empresarial. Desde seguridad física con sistemas de videovigilancia, hasta protección digital con estándares de clase mundial. Desde soporte preventivo y correctivo, hasta automatización y agentes virtuales impulsados por inteligencia artificial. Y cuando la tecnología está alineada con el negocio, los resultados dejan de ser promesas y se convierten en métricas. Somos partner de Microsoft con designaciones en Modern Work y seguridad. Eso significa respaldo técnico, visión estratégica y soluciones alineadas a estándares globales. No trabajamos como proveedores, trabajamos como aliados estratégicos. Entendemos procesos, identificamos riesgos, optimizamos inversiones y acompañamos cada etapa del crecimiento digital. La tecnología no es un gasto operativo, es la ventaja competitiva que define quién lidera el mercado. Bienvenidos a IONET Conecta. Bienvenidos a una nueva forma de integrar, proteger y escalar su empresa. Sean todos bienvenidos a esta sesión exclusiva de IONET Conecta, realizada en colaboración con Microsoft y diseñada especialmente para sus clientes estratégicos. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este espacio creado para compartir conocimiento, resolver dudas y acercarlos a herramientas que pueden fortalecer la seguridad de sus organizaciones. Hoy hablaremos de un tema clave para cualquier empresa que busca crecer con confianza: la seguridad avanzada en entornos empresariales modernos. Vivimos en una realidad donde la productividad, la movilidad y la colaboración digital son indispensables. Pero junto con estas ventajas, también crecen los desafíos relacionados con la protección de identidades, dispositivos y acceso a la información. Por eso, hoy, más que nunca, contar con capacidades avanzadas de seguridad ya no es un valor agregado, es una necesidad estratégica. Para guiarnos en esta sesión, contamos con el ingeniero Hugo Sotelo, nuestro Azure Manager aquí en Yonet, quien nos compartirá una visión práctica sobre cómo fortalecer la seguridad empresarial, aprovechar mejor las capacidades disponibles del ecosistema Microsoft y construir entornos de trabajo más protegidos, confiables y preparados para los retos actuales. Los invitamos a aprovechar este espacio para participar y descubrir cómo llevar la seguridad de su empresa a un siguiente nivel. Sin más de mi parte, los dejo con el ingeniero Hugo Sotelo. Hola equipo, muy buen día. Muchísimas gracias a mi compañero Miguel por esta introducción y sobre todo también a mis compañeros del equipo de marketing por preparar este espacio el día de hoy. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, nuestra audiencia, que conectan el día de hoy con la expectativa de poder conocer más acerca de las opciones de seguridad o de ciberseguridad de Microsoft 365. Como me presentó mi compañero Miguel, les saluda de esta voz Hugo Sotelo, quien tendrá el gusto y el placer de ser su speaker el día de hoy
para esta sesión de ciberseguridad. Igual para mí es muy importante contar con la presencia de todos ustedes para que puedan saber las opciones que pueden tener para incrementar la seguridad en sus ambientes y en cada una de sus empresas. Igual durante esta sesión yo utilizo algunas frases coloquiales, digamos, algunas malas bromas, y yo sé que cuando se habla del tema de ciberseguridad, pues es una conversación un poquito complicada en el sentido de la inversión, pero así lo vamos a ver durante esta sesión respecto a la inversión que podemos hacer comparado con los grandes beneficios que esta ciberseguridad nos va a traer diferente o comparado que no lo tuviéramos y que infelizmente en algún momento la necesitáramos. Para empezar, equipo, para tener un orden de ideas el día de hoy, pues por supuesto tenemos una agenda y esta agenda se va a basar en los diferentes productos que nos trae Microsoft en sus verticales para lograr esta ciberseguridad. Llámese esos productos Microsoft Entra ID, que es la evolución del directorio activo. Vamos a platicar un poquito de eso o bastante de eso. El producto de Microsoft Intune como gestor de dispositivos. Y bueno, creo que ya la joya de la corona será la parte de Microsoft Defender como una herramienta 360 para cuestiones, repito, de ciberseguridad. Si así me lo permiten, equipo, me gustaría, si fueran tan amables, en el chat que tenemos el día de hoy disponible para ustedes, que nos colocaran su información para que posteriormente, y ahorita les explico por qué sería para mí importante tener su información a la mano, que sea su nombre, me imagino que por ahí vamos a tener a la mano su correo, sobre todo el rol que representan en la empresa, si son de la parte de operaciones, de soporte, si, bueno, a lo mejor son la parte de gerencia de tecnología, de la dirección, directores, mismo dueño, qué sé yo, para que si en esta sesión, por X o por Y, ahí también coloquen cuál es la expectativa al conectar el día de hoy. Y si por X o por Y, por cuestiones de tiempo, de agenda o de la agenda muy definida que tenemos el día de hoy, no lograra cumplir con esa expectativa, pues posteriormente buscarlos y cumplir con esa expectativa. ¿A qué me refiero o a qué ejemplo? Suponiendo, yo quería ver mucho más temas de Microsoft Purview o de cumplimiento y no dimos tantos detalles el día de hoy. Marcar una sesión separada con ustedes. Mismo caso para Intune, que a lo mejor querían saber algo muy específico de Intune o del proceso. Básicamente es por lo cual yo les pediría este apoyo de colocar por ahí pues la expectativa muy en específico de conectar el día de hoy. Igual también se me pasó en los primeros slides comentarle y junto con el agradecimiento a mi equipo de marketing, si por ahí notan que hay alguna situación en mi presentación, que no se me escuche o que ya no se vea lo que estoy presentando, por favor ahí me mandan el aviso. Muy bien, equipo. Antes de comenzar esto, también quiero hacerles el anuncio parroquial que no crean o no piensen que esta sesión o este espacio, la cual muy amable nos están compartiendo su agenda o su disponibilidad, que no piensen que será la sesión en la cual vamos a leer 50, 100 slides y todo va a ser PowerPoint. No, en absoluto. Vamos a tener casos prácticos, vamos a ir a los ambientes de prueba, por supuesto, pero también que me tengan, sobre todo en el principio de la sesión, un poquito de paciencia con el marco teórico, las estadísticas o la numeralia que también argumentan la importancia de esos elementos de ciberseguridad. Ok, equipo. Dicho esto, pues vámonos a la carnita de la presentación y después, por supuesto, la carnita de la parte de la práctica o de las demos. Y en esta numeralia o en estadística, yo siempre digo que a pesar de que me toca presentar esto quizá cada 2, 3 meses, pues cada vez que lo leo, de cierta forma me sorprenden estos números. ¿Y a qué me refiero con estos números o estas estadísticas? Que 1 de cada 5, es decir, 20% de los incidentes de ciberseguridad son infelizmente ocasionados a la interna de la empresa, es decir, por una acción del colaborador.
Y ojo, aquí quiero ser muy cuidadoso con mis palabras o mi contexto. Esta incidencia o esta acción puede ser ya sea por voluntad, es decir, una mala acción del colaborador, o a falta de conocimiento de cómo debe de tratar este tipo de temas. Pero es muy importante entender que 20% de las vulnerabilidades completadas son infelizmente a causa de una acción del colaborador que realizó a la interna de la empresa. Es decir, darle clic a algo que no le tenía que dar clic, abrir algo que no tenía que haber abierto, ya saben, ese tipo de elementos. Pero también una estadística que realmente me sorprende muchísimo es que casi el 50% de los ataques o las brechas cibernéticas son para las llamadas small business o pequeñas empresas. Aquí quiero aclarar un poquito el concepto de small business en el vocabulario de Microsoft, porque podríamos tener un muy válido debate. Para Microsoft, small business significa hasta 299 sillas o asignaciones de licenciamiento. Y habrá quien aquí piense o quienes pensemos con toda la razón que una empresa de más de 100, 200, 250 personas o colaboradores ya no es en absoluto una empresa pequeña, ¿no? Pero bueno, es simplemente como concepto estadístico. Casi el 50% de los intentos de ataques cibernéticos van a este segmento de small business. Y aquí, equipo, está el caldo perfecto para el desastre, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que son igualmente vulnerables a estos ataques de estos hackers, pues estos small business suelen ser los que menos invierten, infelizmente. Es decir, tenemos el mal concepto, el mal entendimiento o el cliché de casi casi la película de Hollywood en el cual el hacker va a querer entrar a la super mega empresa de miles de colaboradores para pedir una recompensa millonaria. Y sí, como concepto sabemos que eso existe, pero no significa que las pequeñas empresas o small business sean igualmente vulnerables. Y al mismo tiempo, como les comenté, infelizmente son las que menos invierten en este tipo de herramientas. Como otro factor estadístico, para el 2025 más de 10 trillones en afectaciones de ataques o de ciberdelitos. Creo que igual mi matemática financiera no me da inclusive para visualizar esta cantidad, 10 trillones de dólares para este tipo de ataques cibernéticos. Y también entender que cada vez, así como la tecnología, llámese inclusive conceptos como IA, son felizmente utilizados para la evolución de nuestros procesos, para trabajar mejor, para optimizar nuestras agendas, así como la tecnología está bien utilizada para mejorar en nuestros trabajos. Tampoco podemos negarnos a la realidad que este tipo de tecnología, la evolución, inclusive inteligencias artificiales, pueden ser utilizadas para cosas de este estilo, para crear más tipos de ransomware, para crear más tipos de phishing. Esta parte de phishing y ransomware es un tema interesantísimo que vamos a abarcar un poco más cuando veamos el tema de Microsoft Entra. Y le voy adelantando un poquito de mis frases. Pues sé que no lo digo desde una parte de juzgar en absoluto. Cada quien en su vida personal hace lo que así considere correcto, pero sabemos que hay una especie de moda en la cual a la gente le gusta compartir, pues de cierta forma, su vida personal. ¿A qué me refiero? A que posteamos a nuestro perrito, posteamos nuestra vida personal de quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, bla, bla. Y en el pasado, lo que teóricamente eran preguntas de seguridad para desbloquear nuestras contraseñas, como ¿cuál es el nombre de tu mascota? ¿Cuál es el apellido de tu papá? O algo por el estilo. Pues sabemos que ahora en ese concepto son cosas súper mega vulnerables y que la ciberseguridad que aplicábamos hace 15, 10 años, 5 años y que nos daban esa confianza o seguridad, infelizmente en este momento no podemos aplicarla de la misma manera. Y para la parte del tema de filtración de datos, igual
no quiero ser políticamente incorrecto y elegir bien mis palabras. La filtración de datos, repito, infelizmente se da muy comúnmente a la interna del colaborador, ya sea, repito, por falta de conocimiento en el manejo de la información o por una mala voluntad de esa filtración de los datos. Y es por eso, equipo, que necesitamos tener las herramientas correctas para todo este tipo de escenarios. Ya dejando un poquito la parte inicial que les comentaba, que me tuvieran la paciencia de las estadísticas, quiero hacerles un pequeño dibujo muy sencillito por acá. Antes de eso, último slide y ya pasamos a la parte práctica. ¿Cuál es el concepto de una empresa, digamos, yéndonos a los fundamentos de la administración? Pues una empresa está para producir y en esa producción quiere vender sus productos o sus servicios. Pero ¿qué es necesario para producir? Para producir requerimos la colaboración y la comunicación. ¿De qué forma nos comunicamos? Pues por medio de nuestra interacción del correo, mandamos correos tanto a la interna en nuestro equipo como a la externa con clientes, nos comunicamos por Teams, utilizamos aplicaciones de terceros para el intercambio de información, quizá un CRM, algo por el estilo. Y el punto que quiero llegar con este slide para ya pasar a la parte práctica es una empresa, mientras más va creciendo, requiere de más elementos de colaboración y comunicación. Y por ende, al ser su footprint o sus métodos de comunicación más grande, pues por consiguiente y lógica es más vulnerable. Entonces, equipo, también tener en consideración que al momento que hacemos esta colaboración o esta comunicación, pues es en donde más tenemos esos elementos de vulnerabilidad. Ok, equipo, dejo en pausa un poquito la parte de la teoría para ya ir un poquito a la explicación práctica. Ahora les voy a hacer un dibujito que yo llamo coloquialmente la pirámide de ciberseguridad. Y espero que cuando ya finalice este dibujito y sobre todo cuando haga la explicación de los diferentes productos de Microsoft, les haga sentido esta mi pirámide de ciberseguridad. Esta pirámide la voy a dividir en tres diferentes pisos. Piso número 1, piso central y el piso más arriba. Ok, yo entiendo o así lo asumo que aquí pues quizá nadie somos ni arquitectos y a lo mejor tampoco ingenieros civiles, me refiero, pero tenemos un concepto muy arraigado y un tanto simple, que mientras mejores y más sólidos y más fuertes sean nuestros cimientos, mientras más fuertes sean nuestros cimientos, nuestra construcción, en este caso nuestra pirámide, va a ser mucho más segura. Poniéndolo en palabras de tecnología, ¿a qué me refiero con esos cimientos? A los cimientos tipo como Microsoft Entra ID. ¿Qué es lo que me va a dar Microsoft Entra ID? Me va a permitir gerenciar o ser el gestor de mis identidades. Entonces, como primer cimiento de ciberseguridad, necesito yo saber en todo momento quién está intentando entrar en mi ambiente, en qué métodos y todo eso. Entonces, esto es mis cimientos de ciberseguridad. ¿Y qué otro cimiento de ciberseguridad preciso? Algo que se va a llamar Microsoft Intune, que en este caso voy a poder gerenciar mis dispositivos. Es decir, va a ser mi gestor de dispositivos. Cuando pasemos a la parte práctica, repito, espero que haga sentido porque consideramos estos como los cimientos de la ciberseguridad. De ahí, ya que esto está bien construido, podemos pensar en el pisos o los pisos intermedios, igual de importantes, pero como lógica de construcción, los pongo en los pisos intermedios, que sería Microsoft Defender. Y aquí también va una de mis malas bromas, que existen como N cantidad de Defenders, ¿no? ¿Cuáles son esos Defenders? Defender for Endpoint. Es decir,
el Defender para punto de conexión. El que aquí, por usos y costumbres, es un concepto ya incorrecto, seguimos llamando de antivirus. No por ponernos exquisitos, quien le quiera seguir llamando antivirus, todo bien, pero esto ya es mucho más que un antivirus. El antivirus es solamente una pequeña parte de todo lo que hace Defender. ¿Qué otro Defender tenemos? Defender for Office 365. ¿Qué es lo que me va a dar la protección en la colaboración? Lo que platicábamos hace un momento en los slides. Y de ahí, pues nos vamos a los otros Defenders o diferentes Defenders. Tenemos la parte de Defender for Identity, que ya en concepto de lógica se podrán imaginar qué es lo que va a proteger. Si hablamos que Microsoft Entra ID va a gerenciar identidades y hay un Defender for Identity, es en donde nos va a dar las alertas de ciberseguridad en cuestión de las identidades. Y finalmente, por ahí como concepto tenemos algo que se llama Defender for Cloud Apps. Y sí, se refiere a todos los aplicativos que trabajan desde la nube. Y a lo mejor aquí habrá quien pueda pensar, oye, Hugo, pero nosotros solamente trabajamos con Microsoft 365. Sí, pero a lo mejor tienen un Salesforce, a lo mejor tienen un Adobe, a lo mejor tienen el mismo Dynamics. Entonces hay herramientas o soluciones basadas en Defender que nos ayudan a cuidar de la ciberseguridad de esos aplicativos. Y aquí como parte media voy a colocar algo que se llama Microsoft Purview, que literalmente es la evolución del centro del cumplimiento, del compliance. El día de hoy, chicos, como expectativa, vamos a checar por encimita lo que es Microsoft Purview. ¿Por qué? Que les tengo una buena noticia. Para la parte de compliance o de Purview, existe una sesión como la que estoy dando el día de hoy, pero única y exclusivamente de Purview o de seguridad de la información. Les invito también que estén atentos. Vamos a dar una sesión de ese estilo en el mes de junio para quien su expectativa o los temas de seguridad de la información, prevención de pérdida de la información, etiquetado de datos, sea su expectativa máxima cuando atienden este tipo de webinars. El día de hoy la vamos a cubrir un poquito por encimita y en la sesión del mes de junio vamos a tener una sesión exclusivamente de eso. Y con la paciencia que me están teniendo de mi dibujito, tenemos en la parte final herramientas como tipo Sentinel, que bueno, ya son herramientas que yo llamo de alto valor de ciberseguridad. Y para quien más o menos no lo conozca o lo haya escuchado por encimita, es ese tipo de herramientas para equipos que, si me lo permiten, igual frase coloquial, su única función en todo el día es estar validando alertas de ciberseguridad. Es decir, un Sentinel genera valor, sí, por supuesto, siempre, pero no está diseñado tal cual para el uso para empresas o equipos que el mismo elemento es el que hace las operaciones de entrega de usuarios, contraseñas y que entrega el dispositivo y que también hace la parte de soporte y como plusvalía también ve la parte de Sentinel. Super genera valor, correctísimo, genera mucho valor a la parte de ciberseguridad. Pero Sentinel como concepto es un concepto tipo SOC, SOC, que son equipos que se dedican 100% a la parte de ciberseguridad. El día de hoy, nuestra reunión nos trae particularmente en estas dos capas, en los cimientos de la ciberseguridad. ¿Ok? Ahora, continuando con este marco ya práctico, me gustaría compartirles este link para quien no lo tenga. Y ahorita les explico por qué les estoy compartiendo este link por acá. Este link a mí particularmente me gusta muchísimo. Les confieso que no es un link con una liga corporativa de Microsoft, pero la verdad es que está bastante, pero bastante bien documentada y actualizada. Y esto nos puede traer una muy buena idea de lo que nos trae cada uno de las soluciones de licenciamiento. Es decir, para aquel cliente o aquel cliente con el cual estamos conversando algún tipo de renovación y ya le interesa mucho estos elementos de ciberseguridad que vamos a platicar el día de hoy. Aquí tranquilamente podemos echarnos lo que yo llamo un frente a frente o un versus, ¿no?
Es decir, si un cliente está en este momento en la decisión de un licenciamiento de estándar, y también aquí, seamos francos o demos un contexto correcto. Cuando una empresa va creciendo, lo que quiere es colaborar, vender, hacer negocio. Sí es importante el elemento de ciberseguridad, pero la empresa dice, bueno, para pasar de 3, 4 colaboradores a 5 y de 5 a 10 y de 10 a 20 y de ahí a 100 o a los que sea necesario, primero tengo que existir, colaborar y vender. ¿Y qué nos da ese tipo de licenciamiento? Precisamente eso, la parte de Business Basic o la parte de estándar. Pero repito, ya cuando estamos platicando y considerando elementos de ciberseguridad, ahí no hay de otra más que la inversión en nuestra seguridad. Y aquí equipo, igual, frase coloquial, no les habla Hugo el vendedor, sino Hugo quien va a crear estos escenarios que ustedes tienen que ir a platicar a la interna con sus tomadores de decisión. Aquí de repente y sin afán de complicar mi explicación, hay un poquito la confusión cuando hablamos Office 365 E3 y lo que lo llegamos a confundir con Microsoft 365 E3. Esta sí ya trae elementos de ciberseguridad que vamos a platicar el día de hoy. La de Office no necesariamente. Después de esa explicación innecesaria, si es que fuera su escenario, vamos a hacer un versus o cara a cara entre un estándar y un premium. Para que, ya cuando, repito, pase a la parte de la demo de cada uno de los elementos, les haga sentido esta parte. Empezamos con lo que visualmente es muy evidente. Si tenemos estándar y comparado con premium, obviamente no vamos a tener las bondades y las funcionalidades de Microsoft Intune, el gestor de dispositivos. En un momento vamos a ver por qué es tan importante poder gerenciar nuestros dispositivos en un concepto que yo llamo mi casa, mis reglas. Cuando veamos Microsoft Entra y cuando veamos Microsoft Intune, igual explicaré ese concepto que yo explico como mi casa, mis reglas. Es decir, quieres entrar, o sea, si eres un colaborador, si estamos haciendo algo en conjunto, pero necesitas respetar las reglas de ciberseguridad que tenemos en esta empresa o en esta compañía. Visualmente, ¿qué otro elemento? Podemos hacer un versus o un cara a cara. Microsoft Entra ID. Si se fijan, pues aquí nuevamente, a simple vista, vaya la redundancia, podemos ver Microsoft Standard no tiene no cuenta con los elementos de ciberseguridad de Microsoft Entra ID y Premium sí cuenta con ellos. Ahora, habrá quien con toda la razón me diga, oye Hugo, pero yo tengo Office 365 E3, yo tengo Basic, yo tengo Standard, y esas es las que dices que no tienen Microsoft Entra ID, y sí, sí puede entrar. Ojo, una cosa es que lo podamos ocupar para crear nuestros usuarios y otra cosa es que sirva para elementos súper importantes como es la posibilidad de acceso condicional, como es la posibilidad de protección de datos y entre otros. Igual aquí les hago un comercial de la liga que les coloqué por acá y si me van siguiendo el ejercicio desde el lado de ustedes, pueden hacerle clic a cada una de las ligas. Y por ejemplo, aquí que digan, no, es que Hugo tocó muy por encimita el acceso condicional y a mí me interesa mucho ese tema. Si yo le doy clic a la hiperliga, me da la información detallada de la parte de Microsoft. Es por eso que, les repito, me gusta bastante este recurso de información. Con el mismo orden de ideas, equipo, ¿qué pasa en la parte de Defender? El mismo caso, ¿vale? Si yo hago una comparativa, estándar no cuenta con Defender for Office 365, que es la colaboración y comunicación segura. ¿Cómo con qué? Con la parte de ligas o links seguros, adjuntos o save attachments y todo esto que tenemos por aquí. ¿Qué otra cosa podemos decir? Lo que comentamos, lo del famoso antivirus, que es Defender for Endpoint. Cuando pasemos a la parte de Defender, también un caso muy común
Decir, oye Hugo, es que yo tengo un proveedor tercero, repito, nosotros siendo muy respetuosos de los competidores, porque inclusive comercializamos alguno que otro competidor, pero comentan, tengo un Kaspersky, tengo uno de este estilo y ya está a punto de expirar lo de la licencia. ¿Puedo tomar la decisión de ir configurando un Defender for Endpoint a pesar de que tenga esos elementos? Respuesta directa, sí. Trabajan en lo que se conoce como un modo silencioso o modo paralelo, es decir, no se encima uno con el otro. En el momento que detecte que la computadora ya no está protegida por el famoso antivirus, repito, usos y costumbres, es ahí donde entra en primer plano. Yo aquí ya adelantando un poquito del final de la película que vamos a ver posteriormente. Quizá como elemento visual, el que es menos visual, es la suite de Microsoft Purview que tenemos, repito, con Premium y no así con estándar. Bueno, equipo, después de darles un paseo por este recurso de información que yo repito es muy, muy bueno, vámonos a interactuar con un centro de administración. Aquí les pido su paciencia infinita. ¿Por qué? Porque me voy a estar trasladando en mi centro de administración de este de color verdecito a otro demo o otro ambiente de este de color un poco más oscuro. La pequeña gran diferencia es que esto es 100% tenant test de Microsoft y de repente no tienen todos los elementos que a mí me gustaría enseñarles. Y por acá, al ser un tenant productivo de nosotros, yo siendo muy cuidadoso de lo que puedo enseñar, igual aquí hace mucho más sentido la explicación. Y vamos precisamente con esa explicación. A quien no ha interactuado con este centro de administración de vista, muy sencillo el uso, nos logueamos en admin.microsoft.com, que ahora evolucionó hacia esta pequeña liga. Y ya que estamos aquí, pues podemos tener una visión de los usuarios activos. Aquí empieza el primer debate o la parte de conocimiento. ¿Qué es lo que dice Microsoft como mejores prácticas? Que la creación de usuarios idealmente se debe de hacer directamente desde la parte de Microsoft Entra ID. Ahorita les explico el por qué. Si me voy en la parte izquierda hasta abajo es donde vamos a tener los centros de administración. Me es muy común cuando hago este tipo de sesiones, no un tanto como webinar como el día de hoy, sino un poco más uno a uno, que al momento que yo estoy mostrando esto y, por ejemplo, intento abrir algún elemento, me marcan precisamente, oye, Hugo, es que te estoy intentando seguir, pero aquí no me aparece nada o aquí no me da la funcionalidad. Es precisamente por lo que ya platicamos y explicamos. Si cuento con el licenciamiento, voy a poder ver las funcionalidades. Si no cuento con el licenciamiento, va a ser mucho más restringido la vista de esos centros de administración. El día de hoy, equipo, los últimos tres prácticamente, los que se refieren a Exchange, a SharePoint y a Teams, que son pertenecientes a lo que Microsoft llama como Modern Work o trabajo moderno, no vamos a explicarlos tanto el día de hoy. Ojo, no estoy diciendo que no sean centros de administración de ciberseguridad. En mi opinión, cada uno de los centros de administración tiene toques y elementos de ciberseguridad. Lo que estoy diciendo es que estos están más relacionados al trabajo moderno, es decir, a la colaboración, por lo que vamos a referirnos el día de hoy única y exclusivamente al centro de administración de identidad, que es Microsoft Entra ID, al centro de administración de Microsoft Intune, que es el gestor de dispositivos, la joya de la corona, obvio, centro de gestor de seguridad con el portal de Security o de Defender y les comentaba un poquito por encimita la parte de Purview o de Compliance o de cumplimiento. Ahora, ya para ver un poquito más la carnita de este lado. ¿Qué es lo que nos da el centro de administración de Entra ID? Pues precisamente nos da la gestoría o gerenciar las identidades. Yo aquí podría crear las identidades en cuestión y las voy creando. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Qué es muy importante que debemos de hacer? Igual aquí, como les decía, mi intención es generar notas mentales, no que se graben una sesión de hora, hora y media, sino generar estas notas mentales para que lo discutan y lo debatan con sus equipos de trabajo. ¿Cuáles usos y costumbres más común? Yo creo un nuevo usuario y listo, el usuario ya está creado.
como concepto de gerenciar identidades no sería lo correcto o está incompleto. ¿Qué nos dice Microsoft? Que debemos de definir los grupos de seguridad para que basados en esos grupos de seguridad es donde va a caer cada uno de los elementos. Como les decía, me voy trasladando de un tenant de demostración para otro. Aquí estoy en mi famoso Entra ID y voy a abrir la parte de los grupos. Entonces, yo debo de estar muy consciente al momento de crear un usuario, idealmente definirlo en uno de los grupos. ¿Por qué? Porque si por usos y costumbres lo creo por crearlo sin definirlo en un grupo, va a caer en el grupo general del tenant. Es decir, vamos a tener la regulación del tenant en general para ese usuario y no regulación por segmentos. Quienes nos acompañan el día de hoy y que ya llevan años de experiencia en estos temas de gerenciar identidades, sabrán que Entra ID pues es la evolución del directorio activo. ¿Y qué sucedía en el directorio activo? O qué sucede, mejor dicho, porque es una tecnología totalmente vigente y en uso. Yo creo un usuario y le tengo que poner o definir grupos de seguridad. Y esos grupos de seguridad mandarán las directrices a qué tiene permiso y a qué no tiene permiso. Tiene permisos a estos compartidos, a estos share drive, a estos SharePoints o algo por el estilo. Entonces, equipo, como primer nota mental, se los dejo por ahí. Si yo tengo usos y costumbres de crear los usuarios por crearlos, y no tengo definidos mis grupos de seguridad, sería una muy buena misión empezar a visualizar esos grupos de seguridad. ¿Qué otras opciones tenemos por acá? Pues el famosísimo multifactor de autenticación, que yo pueda definir cuáles son los diferentes factores de autenticación. ¿Qué otra posibilidad nos da esta parte de Entra ID? El restablecimiento de la contraseña. ¿Vale? Y aquí, ok, si se fijan, esto lo vi recientemente, ya más o menos lo había escuchado, pero cuando tuve oportunidad de verlo esta semana o la semana anterior, me hizo totalmente sentido. Y es cuando yo en un principio de la reunión les decía nuestra obsesión de compartir nuestra vida personal en nuestras redes sociales. Y ustedes habrán pensado, oye, ¿y por qué Hugo está mezclando peras con manzanas? ¿Qué tiene que ver la vida personal con la vida corporativa? Preguntas de seguridad dejarán de usarse a partir de esta fecha. Y si me comentan, equipo, creo que está muy laxa o muy holgada esta fecha. ¿Por qué las preguntas de seguridad ya no son o ya no funcionan para recuperar una cuenta de ciberseguridad? Por lo que les comentaba, existe esta forma en la que vivimos ahora, no quiero llamarlo despectivamente moda, en la cual publicamos toda nuestra vida. Es decir, por medio de redes sociales, alguien puede saber el nombre de nuestra mascota, el apellido de nuestra papá, de nuestra mamá. Esas preguntas de seguridad que eran lo más común para cada uno de nosotros, no sé si exagerar a finales de los 90, pero en los 2000 no podías abrir ninguna cuenta sin esas preguntas de seguridad. Ahora son obsoletas. ¿Por qué? En los temas, y aquí es donde hace sentido, espero, me regreso para acá, este slide. Las formas en las cuales podemos recibir los ciberataques. Bueno, concentrándome y regresándome a la parte de Microsoft Entra ID, repito, es un gestor de identidades. ¿Y qué más me puede dar? La parte de acceso condicional. En un momento voy a platicar más de Entra ID porque mi intención ahora nada más era darle una embarradita de cada uno de los temas y regresar a una explicación más elaborada posteriormente. Voy a pasar, si así me lo permiten, a Microsoft Intune. Oye, Hugo, visualmente, ¿cómo es Microsoft Intune? Lo están viendo en este momento. Es un gestor de dispositivos. ¿Qué es un gestor de dispositivos? Eso mismo nos va a permitir gerenciar nuestros dispositivos, idealmente corporativos, y también el concepto de Bring Your Own Device, BYD, o trabajar con tu propio dispositivo.
Igual, un debate bastante interesante, si el colaborador debería de trabajar con su propio dispositivo. Bueno, igual ahí las pláticas que tengan con cuestiones de ciberseguridad, si es posible o si no es posible. Pero bajo escenarios de realidad, si el colaborador va a trabajar con su propio dispositivo, aplica la frase que les decía, mi casa, mis reglas. Es decir, tienes tu dispositivo por gusto, por voluntad o por necesidad, vas a trabajar con él, pero requiere ciertos factores de ciberseguridad. Es decir, a pesar de que sea tu dispositivo, debe de cumplir sí o sí con el factor de ciberseguridad de que el PIN de abrir la sesión o la pantalla sea mínimamente de 6 dígitos. Entonces, eso es en donde aplica lo que les decía, mi casa, mis reglas, para un Bring Your Own Device o dispositivo propio. Para dispositivos corporativos, ¿qué decir, no? O sea, ahí no se tendría que considerar la opinión, y lo digo con mucho respeto, aunque sea muy tajante. Si es dispositivo corporativo, la opinión del colaborador no debería imponerse sobre factores de ciberseguridad. Aquí por encimita, ¿qué nos da? Nos da qué es cumplimiento, nos da el tipo de dispositivo, cuál es el dispositivo, última fecha de sincronización y todos los elementos de ese dispositivo. Ahora, ¿qué es tan importantísimo en este tipo de decisiones? Entre muchas otras posibilidades, la posibilidad, vaya la redundancia, de obligar al colaborador o de forzar al colaborador de tener actualizado su dispositivo. Es decir, ¿cuántos de nosotros, cuando nos mandan el aviso por acá de que se requiere una actualización, seamos realistas, yo también lo hago, sobre todo los que usamos laptop, lo pausamos, lo pateamos, lo postergamos? ¿Por qué? Porque por usos y costumbres en las laptops, ¿cuál es nuestra costumbre? Cerramos la tapa y se acabó. Ni siquiera tenemos la mínima costumbre de reiniciar el equipo. Y esta frase sí lo digo un poco con la parte de juzgar, porque es muy importante reiniciar el equipo o el prendido y apagado, porque es precisamente en donde se toman las actualizaciones. Y un dispositivo actualizado, por ende, es más seguro. Con este tipo de herramientas como Intune, podemos crear anillos o políticas de actualización en la cual no es decisión del colaborador si lo va a actualizar o no, o al menos el colaborador va a poder patearlo, pausarlo una, dos, tres veces, así lo decidamos en la política de actualización, pero lo va a obligar a actualizarlo sí o sí. Bueno, entre esas y otras muchas funciones, en un momento vamos a regresar para la parte de Microsoft Intune y ahora vámonos a dar un vistazo a la parte de Defender como un concepto. Y aquí, equipo, les soy honesto, me tomó un poquito con la guardia abajo cuando esta semana, a principios de semana, estaba haciendo un pequeño ensayo de mi speech del día de hoy, de mi presentación, porque algo que siempre va a pasar en Microsoft es la evolución, el cambio constante. Y ya aquí ya me obligaron a interactuar con la nueva visualización. Cambiaron un poquito la visualización, los gadgets, pero lo que quiero mostrarles es esta parte. Score de seguridad de Microsoft. Y aquí voy a recordar mi tenant de pruebas 100%. Denme un segundito y les voy a mostrar por qué para mí es importante visualizar ambos al mismo tiempo. Ok, equipo. Bajo este score de ciberseguridad habrá quien pueda, de cierta forma, pensar o decir, oye, Hugo, me dices que es un tenant productivo y yo los veo bastante bajos, ¿no? Los veo en 5 de 10 o en 50 de 100. Entendamos, o mejor dicho, bien entendamos este score. Aquí, a pesar de que el tope sí es 100, no significa que la meta, así como cuando estábamos en la escuela, era sacar 10. No necesariamente, pero la meta sí o sí es mejorar ese score de ciberseguridad hasta el límite que aplique a cada empresa. ¿Por qué? Porque no todas las reglas o no todas las recomendaciones, mejor dicho, aplican hacia todas las empresas. Entonces, aquí nos lo marca de mayor a menor las de mayor impacto, vaya la redundancia.
quiero regresarme a mi tenant 100% nuevo. Y si se fijan, pues aquí tengo esas recomendaciones. ¿Y qué me dice estas recomendaciones? Lo que ya adelantábamos un poquito, lo que en este momento ya no debería de ser en absoluto un debate. ¿Cómo qué? Como el doble factor de autenticación, pero sobre todo para usuarios administradores. Cuando a mí me tocaba dar este tipo de pláticas por ahí de la época de la pandemia, aún me encontraba con argumentos o con el debate de, oye, Hugo, es que es nuestro único administrador y siempre ha hecho todo, pero ¿qué tal si pierde el teléfono? Y si pierde el teléfono, entonces ya no se va a poder firmar en el ambiente, ya no va a poder ser nuestro administrador. Se ponían, si me permiten la expresión coloquial, equipo, muchas excusas de la implementación que en este momento ya no debería ser un debate. ¿Por qué? Porque como les decía, la tecnología de ahora podría hackear una contraseña sin exagerar, si no es que en segundos, en minutos. Y si no tenemos una tecnología de doble factor de autenticación, recomendadamente la de Microsoft, pues imagínense qué tan vulnerable está este ambiente. Repito, es un ambiente de prueba y no me preocupa mucho, pero en el ambiente de cada uno de ustedes, esto sí sería una gran falla en cuestión de vulnerabilidad. ¿Qué otro tema podría ser? Aplicar el doble factor de autenticación para todos los usuarios. Y aquí, equipo, me imagino que no les sorprenderá porque ustedes mismos viven eso en sus empresas. Aún infelizmente existe este debate de que el colaborador nos comenta como por qué voy a utilizar algo que es mío, de mi propiedad, es decir, mi teléfono, para autenticarme con cosas que son de la empresa o cosas del trabajo. Y aquí, equipo, por enésima vez, mi frase, mi casa, mis reglas, y sin afán de ser tajante. Si queremos ser un poquito más amigables en esta explicación, ¿cuál es el ejemplo que yo pongo? Cuando vamos a la oficina de un cliente, de un proveedor, inclusive la oficina de WeWork o de cotrabajo, de coworking, ¿qué es lo que nos piden? Que nos identifiquemos. ¿Y qué utilizamos? Algo de nuestra propiedad, inclusive en algunos lugares, no sé si sea lo recomendable o lo legal, nos piden que dejemos la credencial ahí en recepción. Es decir, nos piden que doblemente nos identifiquemos. No por presentarnos y decir nuestro nombre de memoria y poner nuestra cara bonita, van a creer que nosotros somos nosotros. Necesitamos doblemente identificarnos. El concepto es exactamente el mismo. Entonces, el debate no debería de existir más si debemos de ocupar un doble factor de autenticación, que en este caso pues es el teléfono, y ese teléfono sabemos obviamente que puede ser tanto el personal de colaborador o corporativo. Y tenemos diferentes métodos de autenticación multifactor, como los vamos a ver. ¿Qué otras cositas podemos ver? Por ejemplo, la implementación de acceso condicional, por lo menos en cuestiones leves o no tan restrictivas. Este temita lo voy a dejar un poquito más hacia el final, porque si no les voy a contar el final de la película de Microsoft Entra ID, que quiero regresar a eso. Entonces, si se fijan, equipo, pues ya las recomendaciones de alto nivel me las da por acá e inclusive me da una guía de implementación. Yo les invitaría a que nos permitieran acompañarlos en este tipo de implementaciones. Caso contrario, que sean bastante autodidactas, pues pueden aquí encontrar esta guía de implementación. Entonces, todo esto es Microsoft Defender for Endpoint o Microsoft Defender, perdón, como concepto global. Es decir, como les decía, no es solamente el Defender for Endpoint, que el punto de conexión se sobreentiende que ya está protegido. Ahorita les explico ese detalle, sino que es un Defender 360, que en todo momento me está alertando de las posibles incidencias. Y el último paseo rápidamente inicial, se supone que le estoy dando por acá, es la parte de cumplimiento o de compliance con Microsoft Purview.
¿Qué nos ayuda Microsoft Purview? Nos ayuda con protección de la información. Nos ayuda con prevención de pérdida de la información. ¿Qué ejemplitos les puedo poner por acá? El clásico ejemplo. Repito, ya sea por voluntad o por mala voluntad, que el colaborador borre los elementos en un OneDrive, en un SharePoint. Y aquí espero, o como cultura general, yo espero no estar diciendo algo nuevo, pero se los informo. De cara al colaborador, él piensa o asume que si borra algo de SharePoint o que si borra algo de OneDrive, ya está totalmente borrado. A nivel de administración, es decir, los administradores podrían tener los elementos de recuperación de esa información, pero sobre todo si se aplican estas políticas de prevención de pérdida de la información. Es decir, poner una política, si un colaborador borra algo que exceda más de tantos gigas, no lo borres, bla, 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 por tanto tiempo, o manda una alerta a tal administrador. A eso se refieren las políticas de prevención de pérdida de la información en un ejemplo relativamente sencillo. El etiquetado de datos, que ya lo mencioné, o el gobierno de datos. Entonces, equipo, a grandes rasgos, ese es el primer paseo que les estoy dando en estas herramientas. Ya platicamos de Microsoft Entra un poquito, ya platicamos de Intune un poquito, de Defender y de Purview. Que ahora, como les decía, espero les haga sentido la parte de esta pirámide. ¿Por qué es importante? O habrá quien me dice, oye, no nos has dicho por qué primero Intune o por qué Entra. Porque precisamente, como pudieron ver en la parte de security, de donde creen precisamente que se alimentan las alertas o las recomendaciones. Las alertas, las recomendaciones o los incidentes precisamente se alimentan si ya fueron implementadas cosas de Intune o de Microsoft Entra. Es decir, Security o Defender, habrá con toda la razón quien me pueda debatir este concepto que yo me invento, se alimenta de los elementos de Entra y de Intune. Y es por eso que como una planificación de implementación, yo los marco como en primera prioridad o como los cimientos. Vale, equipo. Regresemos un poquito a la parte de la teoría y vamos a regresar nuevamente a la parte práctica. Entonces, ¿qué nos dice un poquito la parte de la teoría o de la estadística? Lo que les estaba comentando, que es importante tener control de las identidades y los accesos con una administración de dispositivos, esto que es Entra ID, esto que es Intune. Es importante tener un gobierno de datos o una seguridad en nuestros datos por medio de Microsoft Purview para tener plataformas consolidadas de ciberseguridad. Microsoft Defender. ¿Ok? Aquí, equipo, me quiero adelantar un poquito a un slide que espero que les haga sentido. Pero bueno, estamos platicando de Microsoft 365 Business Premium. Y como les decía al inicio de la reunión, no les habla precisamente Hugo vendedor. Les habla Hugo quien quiere generar una conciencia de la importancia de esos elementos de ciberseguridad para que ustedes a su vez tengan las difíciles, porque yo sé que es difícil estas conversaciones con los tomadores de decisión. ¿Qué nos trae la posibilidad de Microsoft Business Premium? Pues la protección de identidad, como ya vimos un poquito hace un momento. La protección en el correo con elementos como Safe Links, ligas seguras, los adjuntos seguros, entre otros. La protección para puntos de conexión, como les comentaba. Llegan con nosotros y nosotros con todo gusto hacemos este tipo de explicaciones o aclaraciones por un antivirus. El antivirus como concepto sería Defender for Endpoint, pero como recomendación sería un Defender global, que es lo que les estoy mostrando, ¿vale? Entonces, protección para puntos de conexión sería Defender for Endpoint. Un segundito, equipo, por favor, voy a tomar agua. Ok. ¿Qué otros elementos de ciberseguridad precisamos? Las aplicaciones en la nube. Es decir, por lógica o por naturaleza o de caja, mis aplicaciones tipo Word, PowerPoint,
este, Excel, que viven nativamente en mi ambiente Microsoft 365 con esas herramientas ya están protegidas, pero también puedo proteger terceras, tipo Salesforce, Adobe y entre otras, incluso mismo Dynamics. Y debo de tener la seguridad de mis datos con herramientas que me ayuden en la prevención de pérdida de la información, que en este caso ya quedamos que es el famoso Microsoft Purview, lo que antes se llamaba cumplimiento o Microsoft Compliance. Un poquito al punto que quiero llegar aquí, equipo, y quiero llegar a mi slide que marca la parte de la inversión, para que haga sentido visualmente lo que les quiero comentar. Sin que en este momento pongan mucha atención a los costos, quiero que por un segundo no se fijen tanto en los costos, porque quizá pueden ser de otros elementos. Pero, ¿qué es lo que nos indica este tipo de slide? De repente tenemos clientes que tienen la necesidad de un gestor de dispositivos. Bueno, le ofrecemos Microsoft Intune y le comentamos de Business Premium. Y nos dice, bueno, pero es que en este momento está difícil el presupuesto. Nada más nos vamos con Microsoft Intune. Ok, perfecto. Y les vendemos Microsoft Intune. A los 3 meses, a los 5 meses o a los 6 meses vienen con una necesidad segunda, elementos de Defender, elementos de Purview. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este tipo de slides, equipo? Que si tomáramos la inversión como add-ons por separado, infelizmente, y repito, esa conversación muy difícil que es con los tomadores de decisión, pues no sería lo más adecuado pensar en estos add-ons por separado. Fuera de la paciencia de este choro que me he echado, si ustedes quieren adquirir estos elementos por separado, la función de Microsoft Intune, Microsoft Entra ID como plan 2 y la parte de Defender for Endpoint o Defender for Office 365 por separado, se pueden adquirir como add-ons o por separado. Respuesta directa es sí. Es donde creo que a este punto ya me hice entender o ya me cacharon que sería mejor la matemática financiera que me hace más sentido. Considerar las soluciones por separado o considerar las soluciones como un solo elemento. ¿Qué es lo que me va a dar ese un solo elemento? La parte que hemos platicado de Microsoft 365 Business Premium. E inclusive hay otras opciones recientemente liberadas por Microsoft, como las suites de Defender con Purview. Totalmente posible también. Es por eso que, ya dándole un poquito la vuelta a mi enredo financiero, es que cuando tengan esta duda de renovación, se acerquen con nosotros para que podamos nosotros darles las recomendaciones en cuestión de su necesidad y qué haría sentido para cuidar su presupuesto, equipo. Perfecto. Regresamos un poco a la parte de cada uno de nuestros centros de administración para hacer una explicación más extendida. Es decir, oye Hugo, pues por encimita nos comentaste de la parte de Microsoft Entra ID. ¿Qué más nos puede dar Microsoft Entra ID? Esta parte que en mi opinión a esas alturas también debería de ser un sí o sí. Como dicen en inglés, un must. ¿Por qué? Porque de la misma forma que tenemos el doble factor de autenticación, necesitamos poner nuestras condiciones de acceso. A eso se refiere esta opción de acceso condicional. Por enésima vez, mi frase, mi casa, mis reglas. ¿A qué se refiere esas condiciones de acceso? Les voy a poner dos ejemplos muy sencillitos y uno más complejo. A lo mejor la empresa de cada uno de ustedes, la corporación, solamente despacha desde México. Sería difícil, si no es que imposible, que alguien se firme o se loguee desde otro país. Es decir, no tendría por qué ningún colaborador intentar firmarse desde otro país. Entonces, podemos crear una nueva directiva de seguridad en la cual nos va a restringir que solamente IPs desde México se firmen en nuestro ambiente Microsoft 365. Ok, si eso les parece muy restrictivo, que puede ser, les paso otra opción.
Y aquí sé que soy políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de los hackeos, de los ciberataques, pues vienen de Asia o de Europa del Este. Puedo crear una directiva en la cual se bloqueen esas regiones, esos países, y prácticamente no tengo la numeralia o la estadística, pero estaría quitando de la ecuación el 70 u 80% de los intentos de ataque. Acceso condicional. O algo a lo mejor un poquito más amigable en cuanto a la implementación. Si ustedes trabajan en un sistema híbrido, es decir, el colaborador puede conectarse desde casa o desde la empresa, dependiendo si tiene home office o es híbrido, que cuando esté en la red corporativa de la empresa o de la oficina, no le, no le pida o no le obligue al doble factor de autenticación, porque ahí teóricamente ya está comprobando que está en la oficina. Y que cuando esté desde casa, sí o sí lo obligue siempre a ponerlo. Desde estos ejemplos sencillos, equipo, a lo más difícil que ustedes puedan visualizar, totalmente posible con la implementación de acceso condicional. Yo pongo las condiciones para acceder a mi ambiente. Esa es una de las opciones. Otra que ya les estaba diciendo por ahí es la posibilidad del restablecimiento de la contraseña. Y habrá quien piense, oye, Hugo, pero ¿qué tiene que ver que el colaborador se pueda restaurar su contraseña o no? Porque también el colaborador es el primero que percibe si pudo haber sido atacado o un intento de ataque, o inclusive que infelizmente perdió su celular o se lo robaron. Entonces, él puede restaurar su propia contraseña con otros elementos de autenticación, como lo es un correo electrónico tercero, al teléfono móvil, en caso de que tenga un acceso, el acceso al chip, y muchos otros. Es por eso que lo que se conoce en inglés como el Self-Service Password Reset, o la posibilidad de restaurar la contraseña de cada colaborador, sí se considera como un elemento de ciberseguridad, y totalmente invitados a que lo puedan aplicar. Junto con pegado, pues está la parte que ya platicamos bastante del doble factor de autenticación. No hay debate para la implementación del doble factor de autenticación. De ahí en fuera, equipo, como les comentaba al inicio de la sesión, si hubiera una cosa muy particular que quisieran que tocáramos con Microsoft Entra ID, podemos posteriormente conectar una sesión uno a uno. Por ahí tenemos algunos clientes interesados en la interacción o en el sync de identidades híbridas, es decir, quien aún tiene su directorio activo y lo quiere conservar, y cómo puede interactuar en las políticas implementadas en directorio activo junto con las políticas implementadas en Entra ID. Bueno, totalmente posible con el licenciamiento correcto, y les podemos dar ese tipo de asesoría. Ahora, un poquito ya en la parte de Microsoft Intune otra vez. Sé que ya toqué el tema de Windows, ahora vámonos un poquito al tema de Android. ¿Qué es lo que pasa con Android? Un poquito parecido a lo que ya platicamos. El famosísimo, sobre todo si es corporativo, el famosísimo mi casa, mis reglas. Es decir, si es un dispositivo de la empresa, pues idealmente no deberías de tener aplicaciones. Repito, sé que suena muy tajante, pero aplicaciones de entretenimiento como Netflix, como, no sé, Spotify o algo por el estilo. Yo puedo, inclusive en ambas opciones, en laptops, Windows o en Android, definir las aplicaciones corporativas desde el centro de descarga. Hay dos formas que puedo visualizar eso: que a partir, en caso de Windows, de la imagen o del autopilot del usuario en cuestión, se definan cuáles son las aplicaciones que se van a instalar. Y la otra forma que lo podemos hacer es de la forma restrictiva, es decir, yo puedo dar de alta las aplicaciones o restringir las aplicaciones que no son parte de la actividad corporativa. Algo muy común, no quiero hacer una mala broma ni mucho menos, que al elemento de soporte o de operaciones
le piden crear una directiva que nadie puede tener instalado, no sé, la parte de Spotify. Entonces, crea esa regla o esa directiva y a partir de ese momento ya nadie puede tener instalado Spotify o ese tipo de aplicaciones. Es totalmente posible. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con Intune? Que si infelizmente el equipo ha sido robado, diagonal, perdido, y a la próxima vez que se conecte a Internet, pues pueda hacer el borrado de información, es decir, de los discos, o también la restauración del dispositivo. Aquí se queda un poquito en el debate de cada escenario, pues sabemos que infelizmente un dispositivo que fue robado es difícil que lo vuelvan a conectar a Internet, pero una vez que, si es que se conecta a Internet, puede hacer la restauración de ese dispositivo. Me quedé un poquito divagando, perdón, porque quería acordarme que otra cosa tan importante les quería enseñar y ya me acordé. Sé que ya platicamos la parte de la actualización y ya quedó claro que es totalmente posible forzar u obligar a la actualización de dispositivos. En lo que creo que no fui tan enfático fue en explicar por qué es tan importante la actualización de los dispositivos. Y esto yo lo llamo el furor de la actualización de iPhone, ¿no? Cuando viene una nueva actualización para iPhone, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo lo quiere actualizar para ver los nuevos emojis, si están bonitos, si no están bonitos, los nuevos stickers, la nueva estética de forma general. Y sí, es como las empresas, en este caso este Mac, nos vende de forma bonita la actualización, pero lo que en realidad es importante en una actualización es precisamente subsanar y remediar las vulnerabilidades, los famosos CVEs, si no me equivoco. CVEs son la documentación de las empresas, en este caso Microsoft, que acepta la vulnerabilidad, la documenta, pero al mismo tiempo especifica en qué actualización está trabajando para remediar la vulnerabilidad. Entonces, bajo esta explicación, equipo, es por eso que es importante actualizar el dispositivo. Yo sé que en un ámbito corporativo, pues no se genera ese furor que sarcásticamente comenté en lo de iPhone. Es raro que alguien se ponga como ansioso por actualizar su dispositivo y como eso no sucede, el gestor de dispositivos o el administrador que gerencia este centro de administración de dispositivos debe de crear esas políticas para que precisamente se actualicen los dispositivos. El último temita que quería platicarles por aquí era la parte de seguridad en los puntos de conexión. ¿Recuerdan por enésima vez mi dibujito? Oye, Hugo, ¿por qué empezaste con Entra ID y con Intune? Si no fuera suficiente lo que ya les comenté o lo que ya les expliqué, si ustedes tienen Business Premium y hacen la planificación, y a veces yo lo entiendo, pues una planificación muy amplia o titánica, dependiendo del volumen de colaboradores y equipos que tengan, pero si ustedes correctamente planifican e implementan la parte de Intune, el dispositivo ya estar en Intune va a tomar automáticamente, entre comillas, pero va a tomar automáticamente la seguridad en los puntos de conexión. Es decir, en palabras simples y sin tanto choro, si está en Intune, ya tiene antivirus. Si recuerdan un poquito mi resistencia a esa palabra, pero para explicarlo en forma simple, si está en Intune y tienen Business Premium, ya tiene antivirus. Caso contrario, que tenemos clientes que, repito, no hay decisión correcta o incorrecta, hay escenarios. Vienen con nosotros y lo único que requieren de nosotros es Microsoft Defender for Endpoint, es decir, el antivirus. Ahí sí es un trabajo un poco o mucho más manual. ¿Por qué? Porque se debe de ejecutar el archivito de la gente para que a partir de ese momento, pues, el equipo esté protegido bajo punto de conexión o seguridad de punto de conexión. Entonces, un argumento más para que por favor le hagan caso a mi dibujito de este lado que por ahí empecé.
Entonces, todo eso y más es Intune, así como lo hice con Entra ID. Si la expectativa de ustedes, tenemos clientes, oye Hugo, tengo Intune, pero no hemos hecho nada en la parte de dispositivos y tenemos 50 dispositivos con los usuarios, queremos implementarlos, bueno, nos pueden buscar para darles esa consultoría de cómo hacer una correcta implementación. Vale, equipo. Ahora pasemos nuevamente al tema de Microsoft Defender. Y por aquí, como ya les decía un poquito en mi dibujo, Sentinel recientemente, hace algunas semanas, si no es que meses, se puede inclusive ya visualizar los conectores desde Security. Entonces, ya aquí eso se llama Modern SecOps, que es la parte de la consolidación de ciberseguridad de Microsoft en una sola solución, que en este caso para el monitoreo es security.microsoft.com. De aquí, pues lo que ya les comentaba, un poquito la parte del score de ciberseguridad. En este score de ciberseguridad, usualmente cuando apenas están iniciando en un tema de Microsoft, viene por ahí casi llegando al 30, al 28 o al 29. Y dependiendo de las implementaciones que ustedes vayan haciendo basados en las recomendaciones, es como van a incrementar esa parte del score de ciberseguridad. Las que ya quedan por debajo del 1%, ahí a lo mejor estaría como en el debate la implementación. Acá sin afán de lavar la ropa sucia fuera de casa, por aquí veo una que a lo mejor sí sería bastante adecuada que implementemos en nuestra producción, como Enable Microsoft Defender Antivirus Email Scanning. Este sí o sí sería, esto es como un punto relativamente bajo, pero sí es muy necesario en la interacción de nuestro ambiente. Por aquí prender la protección en tiempo real y subsecuentemente, como les decía, viene la guía de implementación o a lo mejor aquí me corrijo un poquito, dependiendo del tipo de licenciamiento que se me requiera para la implementación en cuestión. No sé si les voy a poder enseñar mucho de la parte de incidentes, pero por aquí nos muestra la visualización de lo que Microsoft Defender, una herramienta 360 y proactiva, considera como una incidencia de ciberseguridad. Por aquí dice que un correo que al parecer tenía algo malicioso y que fue detectado. Aquí van a encontrar pues todos los incidentes de ciberseguridad y el equipo de operaciones de Microsoft o de soporte, mejor dicho, pues es en donde va a poder remediar esas alertas, ¿vale? Es básicamente lo que yo puedo rescatar de Microsoft Defender. Y como les decía, ¿cuáles son las ventajas de considerar esta implementación? Que si cuido de Entra y si cuido de Intune inicialmente, idealmente ya habré avanzado un 70-80% del trabajo de la parte de Defender. Entonces, muy importante recordar y entender eso. Me permite hacer una cacería avanzada de los incidentes. Esto ya es para quien está ahí sí súper metido en esos elementos. Algo que no he comentado mucho porque pertenece hacia otra vertical es la parte de Microsoft Defender for Cloud. Principalmente quien tenga cargas de trabajo en Azure, súper importantísimo considerarlo. Microsoft Defender for Cloud para servidores, Microsoft Defender for Cloud para base de datos y muchas otras opciones. Es muy importante si aquí puedo hacer comercial de mi vertical, que es la parte de Azure, así como nos preocupamos del Defender for Endpoint o el antivirus para los puntos de conexión tipo laptop, sería importantísimo considerar Defender for Cloud para cargas de trabajo en Azure. Y finalmente, equipo, porque estamos llegando a la parte final de nuestra reunión, creo que por ahí hay una dinámica de algunas preguntas para algunos regalos de nuestro equipo de marketing. Recordar la potencia de Microsoft Purview. También recordar, por ahí a lo mejor el equipo de marketing me ayuda con la fecha en el chat en el cual tendremos esta plática exclusiva de temas de compliance y de cumplimiento, que como parte de Microsoft Business Premium podemos contar con esta función.
Quizá aquí un poquito más coloquial, un poquito más de broma, si me permiten la anécdota, porque ya platicamos de lo que es prevención de pérdida de la información, de protección de la información, también un poquito del etiquetado de datos. De repente, en mi vida en Microsoft, me han llegado a preguntar, oye Hugo, ¿y es posible que pues el administrador o los jefes o la dirección puedan tener visibilidad a nuestras conversaciones de Teams? Respuesta directa y se basa en un aspecto de privacidad. La respuesta directa idealmente debería ser un no. ¿Por qué? Porque Microsoft como una herramienta de colaboración se basa en ese principio, en la privacidad. Es decir, si yo mando mensajes por Teams a mis compañeros, no tendría por qué una persona diferente hacia nosotros tener ese acceso. Esa es la parte ideal. Ahora, hay forma de hacerlo, siempre digo, tecnología, todo es posible. Eso se llama Advanced Search o búsqueda avanzada. Es decir, yo con ciertas herramientas y licenciamiento de Purview puedo correr una búsqueda y le puedo decir en esa búsqueda. De la caja de Teams, de interacción de Teams de Hugo a la caja de Teams de Miguel, por favor baja la información de Exchange. Exchange, entiéndase en este momento, no solamente correo. Exchange es todo el intercambio de información, correo, Teams e inclusive partes de SharePoint. Entonces, esta búsqueda avanzada me va a dar la interacción entre Miguel y Hugo y me la va a dar en un archivo crudo o de data cruda, es decir, muy difícil la interpretación, muy difícil seguir la información, sí, difícil de seguirla, pero pues al final de cuentas sí es posible con estos elementos de compliance o de cumplimiento. Y ojo, no estoy diciendo que se está rompiendo el concepto de privacidad, sino se está ocupando la tecnología como elemento de búsqueda de información. Un claro oscuro por ahí, un claro oscuro, pero por ahí quería dejarlos con esta parte coloquial de las posibilidades de Purview, que siempre tengamos pues mucho cuidado, mucho respeto y mucho profesionalismo en nuestras comunicaciones con herramientas corporativas. Listo, equipo. Creo que por aquí ya es más o menos lo que les quería mostrar el día de hoy. Creo que por ahí tengo que dejarles algunos minutitos a mis compañeros para que puedan hacer algunas preguntillas, Miguel, y con eso creo que cerramos, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Primero que nada, muchas gracias por su presentación y antes de continuar, queremos compartir un beneficio especial para todos nuestros asistentes del día de hoy. Una evaluación especializada de su empresa en temas de Threat Protection, diseñada para identificar áreas de oportunidad en materia de seguridad, cumplimiento y protección desde la información. En este momento les estaremos compartiendo un formulario a través del chat para que puedan registrarse a este beneficio exclusivo que les ofrecemos por haber asistido el día de hoy. Ingeniero, mientras terminan de hacer su registro, me gustaría que me ayudara a resolver algunas dudas que nos hicieron llegar los asistentes del día de hoy. Listo, listo. Están por aquí en el chat, la mandaban directo a Las parte de tengo aquí ya preguntas. yo para que puedan mencionárselas. Ok. Ok, primera pregunta que tenemos es, ¿estas herramientas son igual de efectivas para una empresa de 5 computadoras que para un corporativo? Ok, muy buena pregunta. Y sí, como decíamos al principio de la reunión, les comentábamos, infelizmente las pequeñas empresas son las que menos cuidamos de estos elementos, pero son totalmente efectivas para ambas verticales, para empresas de 5 colaboradores o empresas de más de 300. Es totalmente posible. Perfecto. También tenemos por aquí, ¿estas herramientas que Microsoft tiene como medida de seguridad crea conflicto con otras herramientas ajenas a Microsoft? O igual, muy buena pregunta. Y la respuesta sería no, no generan conflicto. Principalmente yo establezco esa respuesta con la de Defender. Como decíamos, si ustedes tienen un antivirus tercero, llámese Kaspersky, llámese, no sé, McAfee, llámese Bitdefender, lo que hace Defender for Endpoint es actúa en modo silencioso o paralelo, es decir, va a ser de forma informativa o de manera informativa.
Si en un futuro ustedes deshabilitan el otro antivirus, pasaría de forma presente o primaria la parte de Defender for Endpoint o de punto de conexión. Es por eso que es totalmente posible, si ustedes están en el ámbito de renovación de un antivirus tercero, pero como les comenté en mi slide, están validando costo-beneficio de ya subirse a este tipo de licencias de ciberseguridad. Totalmente posible implementarlo a pesar de que aún tengan un mes, 2 meses o 3 meses de su otro antivirus, ¿vale? Perfecto. También tenemos por aquí, ¿se pueden crear políticas de seguridad en cada una de las herramientas que ocupo? Ok, respuesta directa sí. Por ahí también un poquito de jiribilla. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo del centro de administración, serán por consiguiente las políticas de seguridad, como les mostraba. Para la parte de Entra, se pueden crear políticas de seguridad como acceso condicional. Pues sí, totalmente posible. Para la vertical de Modern Work, a lo mejor políticas un tanto más restrictivas o invasivas. Imaginemos por ahí la interacción de un banco, ¿no? De una financiera, que obviamente a ciertos colaboradores no les permitiría la interacción por Teams hacia externos. Entonces, ahí en el centro de administración de Teams se podían definir las reglas de que no pueden colaborar con otros dominios. Mismo pasa con Exchange. No sé si a todos aquí hemos tenido esa experiencia en nuestra vida laboral, que a lo mejor pertenecimos a alguna empresa que no podíamos mandar correos a externos, solamente a la interna. Y para mandar correos a externos o interactuar, deberíamos de pedir el permiso del dominio. Entonces, tanta explicación para comentarles, sí, en cada centro de administración aplica mi famosa frase de mi casa, mis reglas, es decir, las políticas que quiero implementar para incrementar mi ciberseguridad. Perfecto. También tenemos por aquí, ¿qué diferencia existe con otras soluciones o marcas que ofrecen planes de seguridad o antivirus? Ok, ahí va desde un tema de perspectiva. Yo tengo súper puesta la camiseta de Microsoft, pero no la contesto porque tenga puesta la camiseta de Microsoft. Y va un tema de logística y de entendimiento. No es lo mismo lidiar con una solución para gerenciar mis dispositivos, otra solución para gerenciar mis identidades, otra solución para mi parte de antivirus o de Defender y finalmente otra solución para mi colaboración. Les digo, no lo contesto porque tenga puesta la camiseta de Microsoft, pero en mi entendimiento hay dos factores. ¿Me hace sentido financieramente? Sí o no. ¿Y me hace sentido logísticamente? Sí o no. Esa sería mi respuesta. Sé que no estoy contestando directo, pero yo basaría mi respuesta sobre eso. Y a mí, Hugo, particularmente, me hace mucho más sentido tener todo en una sola solución consolidada que en diferentes proveedores. Perfecto, ingeniero. Antes de continuar con las últimas preguntas, le recordamos que para los asistentes del día de hoy tenemos una evaluación para su empresa en temas de Trade Protection. El link se encuentra actualmente en el chat para que puedan registrarse y tener este beneficio exclusivo para ustedes, los clientes que asistieron el día de hoy. Por aquí también tenemos, ingeniero, ¿qué tan confiable es tener un plan básico de herramientas de seguridad? Ok. Suponiendo que se refieren a Microsoft 365 Business Basic. Bueno, para la colaboración te permite correo, te permite por ahí quizá Teams, obviamente la ofimática. Infelizmente, respuesta directa para cuestiones de ciberseguridad, poco o nada, poco, mejor dicho. Entonces, es por eso que al principio de la reunión sé que soy un poquito injusto en la frase, porque la conversación difícil es de cada uno de ustedes en convencer a sus gerentes, a sus directores, a los dueños de la empresa de este tipo de inversión y que si están en un licenciamiento tipo básico, infelizmente pues no cuentan con opciones de ciberseguridad avanzadas que son necesarias en el momento en que vivimos. Perfecto, ingeniero. Y por último tenemos Microsoft Sentinel, ¿solo se enfoca en alertas de seguridad? Ah, ok, mira, curioso que preguntaron esta parte de Sentinel. Como les decía, Sentinel pues es una herramienta de alto nivel de alertas y sí, es ese entendimiento tipo equipos de SOC, SOC, que su función y su objetivo
es básicamente estar viendo dashboards de ciberseguridad. No lo quiero plantear en una fantasía tipo película de Hollywood, pero sí, o sea, literal es estar viendo la pantalla todo el momento, se configuran los playbooks de los incidentes y con base en eso, pues es mi reacción hacia ese incidente. Si es 100% incidentes de ciberseguridad, que se conecta nativamente, obviamente, con Microsoft y se puede conectar con otras soluciones. Para quien preguntó esa partecita, interesante y espero le haya resuelto su duda, su cuestión. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias por acompañarnos y por guiarnos en esta sesión de inmersión de seguridad. Sin duda ha sido un gusto conocer una perspectiva más clara sobre cómo las capacidades avanzadas de seguridad de Microsoft pueden ayudar a que las organizaciones protejan a sus usuarios, dispositivos e información, fortaleciendo sobre todo entornos de trabajo más seguros y confiables. Yo creo que sin duda esta sesión nos deja una visión mucho más amplia sobre la seguridad, que ya no es únicamente un componente técnico, sino un elemento estratégico para garantizar continuidad, productividad y crecimiento dentro de las empresas. Le recordamos a todos los asistentes que el día de hoy tenemos un beneficio exclusivo para todos aquellos que hayan participado en este evento, el cual es una evaluación de su empresa en temas de Trade Protection, diseñada para identificar áreas de oportunidad en materia de seguridad, cumplimiento y protección de la información. También queremos agradecerles por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por su participación e interés para seguir fortaleciendo la seguridad de sus organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Queremos recordarles que en Jonet somos partners de Microsoft, especializados en Modern Work y Security. Podemos acompañarlo con todo tipo de licenciamiento, soluciones tecnológicas a la medida, opciones de hardware y pólizas de soporte, para que su empresa pueda adoptar estas herramientas con total confianza. Gracias a todos por estar aquí, por aprender con nosotros y por seguir construyendo juntos el futuro del trabajo. Muchas gracias por conectar.